Hola lectores, vuelvo después de creo que casi un mes del último vídeo. Ya veis que hemos pasado al mes, a los 2 meses, a los 3 meses para cada vídeo. No tengo más tiempo. Con mi nuevo trabajo no lo tengo y sigo trabajando en la reseña de Cumbres Borrascosas, que espero que esté para diciembre al menos. Pero de momento os traigo un book tag original de Malgrat Ajos Tiernos y de Jan de Trotalibros, que me nominó hace más de un año y que no es otro que el book tag de Guerra y Paz. Me encantaría releer esta novelaza, este novelón que leí hace ya como 20 años. Lo tengo muy difuso en la cabeza porque he visto la película antigua, que si no casi no me acordaría. Es una novela que tiene como unas 1500 páginas, es una novela total, junto a 100 años de soledad y En busca del tiempo perdido de Proust. Yo creo que son las 3 novelas totales que tienen la historia de la literatura. Es menos densa de lo que parece. Si os gustan los clásicos, no dejéis de leerla. Hay que tener paciencia, pero se lee mucho mejor de lo que podéis llegar a pensar. Ya os expliqué en el book tag Editoriales mi drama con las ediciones de Guerra y Paz. Yo en su día leí una edición de bolsillo de Bucket, que era la traducción de 1979, que era la canónica hasta entonces, que yo no lo sabía, de Alcántara y Laín. Y un buen día la vendí por Wallapop porque mi pareja me regaló esta belleza de Mondadori que pone versión inédita. Y ya os conté que pone inédita porque es la traducción de un borrador de Guerra y Paz. Faltan todas las partes filosóficas, históricas, las partes más densas no están. Con lo cual finalmente me he hecho con la edición de Alba, que ha sacado recientemente la segunda edición. Es la primera traducción en 40 años por Joaquín Fernández Valdés y todo el mundo ha dicho que es estupenda, que es muy buena traducción. Tiene un índice de personajes que lo voy a necesitar porque sinceramente casi no los recuerdo, más allá de los 4 o 5 principales, los tengo ya muy desdibujados. Y este tag se basa precisamente en los personajes, en el carácter de los personajes. La primera premisa es sobre Pierre Bezukhov, que es el personaje más increíble de la novela. Para Jan lo es y para mí también. Es un personaje entrañable, súper interesante, con el que te puedes sentir muy identificado. Yo me sentí muy identificada con él. En la película antigua es interpretado por Henry Fonda, que es tan maravilloso, maravilloso. Es un personaje del que te enamoras poco a poco. Y por ello, la primera premisa es un libro que llegó a ti por casualidad y que contra todo pronóstico se convirtió en uno de tus favoritos. Y ese es Grandes Esperanzas de Charles Dickens. No voy a hablar de él, ya he hablado de él muchas veces, tenéis reseña específica en el canal, una reseña que tardé solo 9 meses en tener hecha. ¿Y por qué llegó a mí por casualidad? Porque yo empecé con Dickens unos cuantos años antes, empecé con Oliver Twist, lo cogí de la biblioteca en su día, quise saber quién era Dickens y me decepcionó muchísimo. Pensé, ¿esto es Dickens? La historia no me llegó, se me hizo muy ñoña. Recuerdo cosas buenas como el personaje de Nancy, pero no me acabó de convencer. El caso es que yo no tenía pensado leer nada más de Dickens porque quedé bastante decepcionada. Pero mi tía Elvira me regaló este ejemplar de Grandes Esperanzas y esto fue otra cosa. También habían pasado unos años. Ya sabéis que ahora Charles Dickens es mi escritor favorito y por eso me he hecho con esta edición de Oliver Twist, porque tengo el palpito de que 20 años después lo voy a apreciar más que entonces, voy a ver cosas que no vi entonces y voy a entender mejor este libro. Debe ser una de las novelas del mundo con más adaptaciones, por algo será. Ya os contaré, lo leeré en Navidad. Cada Navidad he decidido que voy a leer un Dickens. A ver si hago reseña específica. La segunda premisa es Natasha Rostova, que en la película antigua es interpretada por Audrey Hepburn. Siempre hablo de la película antigua porque me horroriza la adaptación reciente que se ha hecho. Me parece esperpéntica, con unos actores terribles. Y yo siempre voy a la película antigua. Y la premisa es un libro que empieza mal, pero que mejora a lo largo de la lectura hasta encantarte. Y ese es Nuestra Señora de París, de Victor Hugo. Leí esta novela en un piso de estudiantes cuando tenía unos 19 años, lo recuerdo perfectamente. Era una habitación muy pequeña donde no tenía ni mesita de noche, sino que tenía el armario justo al lado de la cama y abría una puerta del armario y ponía el foco de luz allí para poder leer con la puerta abierta y el foco apuntándome al libro. Fue una experiencia maravillosa, pero tiene un primer capítulo terrible
que se titula La Gran Sala. Yo todavía no he entendido cómo es la sala, ni quién hay en ella, ni qué hacen. Se está celebrando algún tipo de festividad, hay un montón de gente en la sala que está hablando, que no sabes quiénes son, ni de qué hablan, ni por qué hablan entre ellos, ni cómo es esa sala, eres incapaz de imaginártela, pero luego el libro es esplendoroso, es glorioso. Víctor Hugo muchas veces era muy excesivo en sus descripciones, como lo es en este primer capítulo y también en otros momentos de la novela. Se detiene a describir largamente las calles de París, la arquitectura de los edificios de la ciudad. Y es que su intención con esta novela era rendir un homenaje a París, a sus monumentos y a todo lo que simbolizaba de algún modo el patrimonio cultural e histórico de Francia. Hugo era muy consciente de que en su época había una falta de interés y de respeto por el patrimonio arquitectónico y artístico de la época medieval, en especial el arte gótico. El arte gótico se desarrolló del siglo XII al siglo XV y muchas veces incluso era demolido. De hecho, Notre Dame es una catedral gótica del siglo XII. Así que Víctor Hugo plasmó su preocupación por este tema en esta novela y reivindicó el respeto que merecía. Bueno, tardó solo 6 meses en escribir la novela, que me parece una barbaridad, y fue un éxito absoluto de público y de crítica, y consiguió con ella motivar un mayor interés por la conservación de ese patrimonio francés e incluso logró que se realizaran restauraciones de la Catedral de Notre Dame. La novela es de 1831, es una novela del romanticismo, diría incluso que es su culminación porque es un absoluto delirio. Tiene varios momentos apoteósicos, como por ejemplo el asalto a la catedral, que es un frenesí. Contiene personajes atormentados y o marginados. De hecho, creo que es la primera vez que los mendigos protagonizan una novela. El libro incluye a todas las capas sociales, desde el rey hasta las ratas de alcantarillas. Hay un capítulo buenísimo, de ese sí que me acuerdo, que se titula El agujero de las ratas, es brillante. Y se ambienta en 1482, es decir, en la transición entre la época medieval y la moderna. Hugo refleja de algún modo la decadencia de la época medieval y muestra su nostalgia por ella. Por otra parte, la historia no se reduce a una historia de amor. Eso es culpa del cine, entre comillas. El cine ha deformado mucho el argumento de esta novela. No tenemos solo a Quasimodo enamorado de Esmeralda. De hecho, ninguna de las adaptaciones respeta el final de la obra. Son muy buenas la mayoría, pero vale mucho la pena leer el libro porque hay muchísimos más personajes y muchísimos más protagonistas. De hecho, el protagonismo está bastante dividido entre Quasimodo, Esmeralda y sobre todo Frollo. El sacerdote de la catedral sería el personaje más importante, más humano y con más contradicciones, el más interesante. Además, la catedral es el eje que irradia toda la historia y de algún modo cobra vida y se convierte en un personaje más. Es un personaje omnipresente que es testigo silencioso de todos los acontecimientos, pero sobre todo Nuestra Señora de París es un libro muy expresivo. El estilo narrativo está desbocado, los escenarios son desmesurados, la atmósfera agobia de tan recargada, los sucesos y las pasiones son todo lo exagerados que podían ser, y ya no digamos cómo son las descripciones arquitectónicas, que son interminables y van al detalle más insignificante. Y además Hugo se pierde en circunloquios sobre política, sobre sociedad, sobre arte, sobre metafísica, que interrumpen la trama y muchas veces la interrumpen en el momento más culminante, pero es igual, el libro es glorioso. Esto es como lo que decía Mario Vargas Llosa, que Víctor Hugo era un loco que se creyó que era Víctor Hugo y que solo los genios pueden permitírselo. Mención aparte para la escena final de la novela, que esa no es excesiva, sino todo lo contrario, es absolutamente sosegada, tanto que duele mucho. No sé si habéis visto el musical en francés, que es maravilloso. Yo tengo varias versiones, pero la mejor es la francesa con Bruno Pelletier como Gringoire. Me encanta. Es fascinante, hace mucho que no la veo. La premisa 3 es Andrei Bolkonsky, un libro que te ha sumido en la desesperanza. Sin duda, el libro que he leído en mi vida que más me ha deprimido ha sido un libro de no ficción, que es la trilogía de Auschwitz del italiano Primo Levi. Es una obra maestra autobiográfica y lo mejor que se ha escrito sobre el tema del Holocausto. Empieza con Si esto es un hombre, que es la experiencia que tuvo Primo Levi en Auschwitz durante más de un año. Sigue con La tregua, que narra su retorno a casa, que fue muy complicado, como os lo podéis imaginar.
nadie te llevaba a casa, no había un autobús esperándote para llevarte del campo a la ciudad donde tú hubieras residido. Y luego tenemos Los hundidos y los salvados, que es una especie de reflexión final con algunas cosas que se había olvidado de incluir en los otros dos libros. Y son buenísimos. No son nada sensacionalistas, no son nada lacrimógenos, tampoco son únicamente descriptivos, sino que cuentan unos hechos con humanidad, pero sin caer en la lágrima fácil, y reflexiona muchísimo sobre el sentido de todo lo que ocurrió y, como dice el título de la primera obra, si él fue una persona cuando estuvo en Auschwitz. Levi te hace reflexionar sobre la vida y sobre su sentido, sobre la maldad humana, sobre el devenir histórico, sobre muchísimas cosas, y es muy, muy descorazonador. Además contiene anécdotas muy dolorosas que no voy a olvidar nunca y que ojalá no hubiera conocido nunca. Porque pensar que a una sola persona del mundo le ha pasado eso ya es para no dormir. El primero de estos 3 libros, Si esto es un hombre, lo publicó Primo Levi inmediatamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial, creo que en el 46 o el 47. Él siempre explicó que había necesitado quitárselo de encima, vomitarlo, no podía vivir con ello dentro. Pasó muy desapercibido al inicio, ahora es muy importante, y creo que más que nunca hoy día hace falta reivindicar esta trilogía, porque si lo comparamos con lo que se publica hoy día, eso sí que es descorazonador. Las librerías están llenas de novedades con títulos como estos: La biblioteca de Auschwitz, el farmacéutico de Auschwitz, el chico que siguió a su padre hasta Auschwitz, el tatuador de Auschwitz, y así hasta el infinito. ¿Qué es esto? No es que tengan que ser malos, seguro, ni que el resto de testigos del Holocausto no tengan derecho a contar también su historia y a expresarse. Pero es que esos títulos, ese enfoque, dejan claro que son un mero producto que quiere venderse. Y el dolor no se debe vender de esa manera. Esos títulos resultan pornográficos y son una explotación repugnante del sufrimiento judío. Se ha ido al extremo, a buscar el morbo, a buscar lo más sensacionalista, lo más crudo, pero sin ninguna reflexión. Eso no sirve para nada. Son libros que contienen hechos, pero que en realidad están vacíos. ¿Cómo se pueden comparar estos títulos con los de Primo Levi, que ya incluyen una reflexión? Los hundidos y los salvados, La tregua, Si esto es un hombre, que además en este primer libro incluye un prólogo que ya es demoledor. Es que no se puede comparar. No banalicemos el sufrimiento, reflexionemos un poco sobre él. No lloremos por llorar, pensemos un poco. La cuarta premisa es María Volkonsky, a la que no recuerdo nada. No sé si era la mamá del príncipe Andrei, ya no me acuerdo. Bueno, el libro que más has regalado. Pues poquitos he regalado yo porque desgraciadamente vivo rodeada de gente que o no lee lo mismo que yo, o no le apetece que le regale un libro para su cumpleaños. No es el regalo que está esperando. Soy una mujer frustrada. Pero sí que os puedo hablar de los libros que más he recomendado y que más han triunfado. Sin ningún género de dudas, la novela que más habéis leído por mi recomendación y que ha arrasado ha sido Thérèse Raquin de Zola, que es la novela que siempre recomiendo para empezar con este autor francés, porque es más breve que el resto de sus novelas y engancha muchísimo. Es un triángulo amoroso absolutamente escalofriante, con final tremendo. Y si no habéis leído muchos clásicos o no estáis acostumbrados a leer tochos, es mejor empezar por esta. No es que sea un autor especialmente denso, pero eso es lo que recomiendo, a menos que estéis acostumbrados a leer clásicos, entonces podéis leer el que queráis. Mi favorito, ya os lo he dicho muchas veces, es La taberna. Es un libro del que os llevo hablando desde el segundo vídeo del canal, os llevo dando la tabarra 2 años con él. Y finalmente, este mes ha salido una edición nueva traducción, nuevo título. Por fin alguien se ha atrevido a cambiarle el título a esta novela, un título que se acerca más al sentido original que le quiso dar Zola, que es la edición que ha sacado la editorial Trotalibros con el nombre El Tugurio. Esta vez no me podréis acusar de hacerle publicidad a un libro de mi amigo Jean, porque todos sabéis que es mi novela favorita de mi autor francés favorito. Es una traducción de Amaya García Gallego, que ya había traducido a Zola, por ejemplo, en El paraíso de las damas, en esta versión de Alba Minos que tengo, que también la he leído y es fabulosa. Es un poco largo este libro, pero es magnífico también. Y vamos al tema del título. ¿Por qué es importante que se le haya cambiado el título? Claro, cuando un libro lleva más de 100 años con el mismo título, es como un poco complicado que alguien se atreva a modificarlo.
El título original de Zola es l'Assommoir, que es una palabra polisémica que no tiene equivalente en el resto de lenguas. De hecho, hay países que directamente han dejado el título original. L'Assommoir es un nombre que deriva de un verbo que significa noquear, dejar sin sentido, y también matar, destruir, un significado muy negativo. Esto en su significado más abstracto, pero también era una palabra que utilizaban las clases populares francesas del siglo XIX para designar los locales de mala muerte a los que iban a comprar alcohol barato para dejarse morir, para beber hasta perder el sentido, porque los obreros tenían unas vidas durísimas en un ambiente terrorífico, que Zola retrata muy bien. Por lo tanto, Zola lo que quiso con este título es recoger una serie de significados negativos que son intraducibles. Entonces, la taberna es una palabra demasiado suave, que no tiene un significado negativo en España y que no recoge esa negatividad que quiso darle Zola a su libro. En cambio, el tugurio, aunque tampoco puede recoger todos esos significados, sí que es negativo. Nosotros entendemos lo que es un tugurio. Un tugurio es un lugar de mala muerte. Por eso estoy muy contenta de que esta vez se haya traducido la novela con otro título más adecuado. La novela trata de una joven lavandera, Gervais, muy cándida, muy buena, que ha sido abandonada por su amante, que tiene varios hijos a los que mantener y que lucha por abrirse camino en la vida. La novela refleja el mundo obrero, la novela refleja el malestar que había en esa capa social, tanto en términos económicos como en términos de maltrato a las mujeres, maltrato a los niños, pobredumbre, toda la miseria que os podáis imaginar, que acababa en el tugurio donde se hartaban de beber alcohol. De ahí las botellas de la cubierta. Y darle las gracias a Jean por darme la oportunidad de escribir el prólogo de esta edición. Me ha hecho muchísima ilusión poder expresar lo que para mí significó esta novela. Hablo de Zola, hablo de su obra, hablo de esta novela, hablo de Oscar Wilde y también de Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán era una fanática de Zola. Habló largamente de él en La cuestión palpitante y recojo algunas de sus frases en el prólogo porque realmente creo que dan el clavo. Y ella misma expresó, después de leer esta novela, que no se podía haber escrito mejor. La novela que no os recomiendo para empezar con Zola es Nana. Nana, por cierto, es la hija de Gervais, de la protagonista de El tugurio. No es que sea un mal libro, en absoluto es de los mejores, pero yo creo que es el más denso de todos los que he leído. Es con el que yo empecé porque yo no sabía nada, no iba preparada, me encantó, pero fue bastante indigesto. Yo empezaría con algún otro. El segundo libro que más habéis leído por mi recomendación es, sin ninguna duda, El crimen del padre Amaro, que es un libro del siglo XIX escrito por el portugués José María Essa de Queirós, autor que no conoce casi nadie, yo misma no había oído jamás hablar de él, y que está a la altura del autor que le queráis poner al lado. Es un autor realista, sobre todo naturalista, espectacular. Yo tengo un montón de libros de él todavía por leer y es tremendo, engancha muchísimo, se lee muy fácil, vale muchísimo la pena. Y el tercer libro que más habéis leído por mí es La mujer de blanco de Wilkie Collins. Es mi Collins favorito, sin ninguna duda. Es novela, sensation novel, ya sabéis, una novela victoriana, pero de misterio y con intriga. Y con personajes fantásticos, súper bien descritos, desarrollados. No es una novela de misterio y ya está, no, es novela en mayúsculas, con una gran trama, con un gran desarrollo, con profundidad psicológica. Es maravilloso, es epistolar, además juega con diferentes puntos de vista, es brillante. Os remito a mi vídeo de iniciación de Wilkie Collins. La premisa número 5 es Nikolai Rostov, personaje que no recuerdo, os lo aseguro, que dice un personaje que amaste y odiaste a la vez. Y sin ninguna duda ese es el vizconde de Valmont de Las amistades peligrosas, novela de 1872 de Choderlos de Laclos, que es epistolar, que es fantástica. Es una novela ambientada en la misma época en la que se escribió, trata de la aristocracia y de sus libertinajes, etcétera, cosa absolutamente inusual en las novelas del siglo XVIII. Normalmente los personajes de esta época, sobre todo las mujeres, pues eran mujeres muy morales, ¿no? Muy castas, que esos libros tenían una enseñanza en ese sentido. Esta novela rompe con todo eso, es absolutamente amoral. La marquesa de Merteuil, que es la amiga del vizconde Valmont,
que habían sido amantes, es malísima, es una persona absolutamente maquiavélica y ambos juegan, se divierten poniéndose mutuamente desafíos y pruebas a superar, a ver quién es más malo y quién hace más daño a los demás. Entonces, el vizconde de Valmont es un hombre prepotente, frío y calculador, es un seductor que se dedica a hacer daño a las mujeres, a aprovecharse de ellas. Está completamente entregado al libertinaje y a la mezquindad, pero es fascinante, es muy carismático y sobre todo en la película de 1988 de Stephen Frears, en el que aparece John Malkovich, es un personaje magnífico. En cambio, en la versión del año siguiente de Milos Forman, creo que Colin Firth, aunque me gusta mucho, creo que no está a la altura del personaje. John Malkovich era mucho más arrebatador. La novela es muy psicológica, con un lenguaje muy elaborado y tiene mucho mérito que sea todo cartas. Es bastante larga para ser todo cartas y cuesta sostener una trama solo en forma epistolar. Creo que tiene un gran mérito. La premisa número 6 es Mikhail Kutuzov, que me maten si recuerdo quién es, que es un libro impopular que te encante. Bueno, este siempre será Harry Potter de J.K. Rowling, siempre, absolutamente siempre. Son un tipo de novelas que la gente infravalora, ¿no? Que tacha de demasiado infantiles o mal escritas, o que el autor ha hecho no sé qué declaraciones por Twitter, que eso a mí no me interesa en absoluto, no me enteré muy bien de las polémicas que ha habido, pero me dan igual. Y os enseño este ejemplar de La piedra filosofal, que es maravilloso. Se lo compré a mis hijas, pero no ha triunfado mucho, no sé, acaban cogiendo siempre los míos, los que no están ilustrados. Os enseño este porque es mi favorito, El prisionero de Azkaban. Me parece que tiene una trama genial. Pero yo siempre digo que más allá de las tramas, que yo creo que desbordan imaginación y que son maravillosas, la primera vez es fascinante, es que tienen tanto de la vida cotidiana y de las personas normales de cada día. No tratan a los niños como tontos estos libros. Yo creo que ese es su gran valor. Y los voy a seguir leyendo siempre. Los he leído como 3 o 4 veces cada uno y no me canso, en absoluto. La séptima premisa es Boris Drubetskoy, que me maten si me acuerdo de él, un libro con un ascenso social. Y yo voy a hablar de Moll Flanders, de Daniel Defoe, novela de 1722. Lo cojo con esta mano que esta ya la tengo destrozada. Esta novela la leí hace ya 14 o 15 años buenos y me encantó. Esta novela cuenta las vicisitudes de una mujer muy pobre que se busca la vida en un ambiente muy desfavorable. Ya de entrada su madre había sido reclusa en la prisión de Newgate, que no es un gran precedente. El caso es que Moll Flanders desea fervientemente ser rica sin serlo y que en su afán por conseguirlo se meterá en 1000 y un problemas, desempeñará 1000 y un oficios, desde criada a ladrona y prostituta. Y no os cuento más detalles para no hacer demasiado spoiler, pero es un libro muy valioso como testimonio de su época porque refleja la criminalidad de su tiempo y también describe detalladamente instituciones de ese momento, como por ejemplo la prisión de Newgate. Es una novela que tiene mucho de picaresca y también de moral, aunque no recuerdo que se me hiciera cansino, como por ejemplo La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe. No es pesada en el sentido moral y es una novela con muchísimo ritmo porque no tiene capítulos. Tienes la sensación de que no puedes parar de leer, engancha mucho. Muy recomendable. La octava premisa es Anatol y Elena Kuragin. De estos sí que me acuerdo, eran malísimos. Un libro con una cubierta preciosa, pero que te decepcionó. Voy a hablar de 2 libros y el primero, sin ninguna duda, es Robinson Crusoe de Daniel Defoe, que acabamos de hablar de él con Moll Flanders. Moll Flanders me encantó y este me aburrió muchísimo. Es una edición maravillosa de Valdemar, ilustrada. El inicio de la novela me gusta muchísimo y creo que está muy bien escrita, pero llega un momento en que es muy descriptiva y muy repetitiva y muy fría y todo el rato habla de lo que hace Robinson en la isla. Cómo consigue comida, cómo se construye la empalizada, cómo se protege del frío, todo lo que hace día a día de forma cotidiana. Y llega un punto en la que me canso tanto que no leí la segunda mitad sobre el segundo viaje. No lo leí. A lo mejor no era el momento y lo vuelvo a intentar porque de verdad que me sabe fatal, ¿eh? Porque el inicio es genial cuando habla de irse de viaje, que sus padres no quieren. Está muy bien, pero luego demasiada descripción. Y en segundo lugar tenemos el italiano
o El confesionario de los penitentes negros de Anne Radcliffe, que tengo esta edición de Valdemar Gótica, que ya sabéis que yo mato por estas ediciones. Ya sabéis que yo tengo un problema con Anne Radcliffe, la llamaban la reina de la novela gótica y a mí no acaba de convencerme. Yo leí en su momento El romance del bosque, que está bien, sí que me gustó, la novela me gustó, pero me esperaba más. Y esta me gustó, tiene todo lo gótico que se puede esperar de ella. La disfruté, pero es como si me faltara algo. Os leo un momento el argumento de la contracubierta porque es brutal, yo ya casi no lo recuerdo. A las ilustres perseguidas de las pesadillas de Radcliffe hay que añadir ahora a la desgraciada Helena di Rosalba, víctima del monje despiadado Schedoni. Helena es arrancada de un medio seguro y amable para ser arrojada sin contemplaciones a un mundo hórrido y hostil, lleno de amenazas y de peligros, un universo dominado por lo desconocido, cuyo reflejo en la mente de la heroína adopta la sinuosa forma de la angustia. Secuestrada y conducida a un apartado convento, encerrada posteriormente en un castillo bajo el dominio del malvado, Helena se ve inmersa repentinamente en el ámbito gótico, un espacio cerrado, tenebroso, impreciso y laberíntico. El italiano no solo provoca emociones intensas que provienen del oscuro e ignoto, sino que también hace que el entendimiento se ponga en movimiento para buscar las claves del misterio, dando lugar de este modo a placeres de naturaleza eminentemente intelectual. O sea, lo tiene todo, la mujer en apuros, el monje despiadado, el convento, tiene todos los elementos, todo lo grotesco y horroroso del género gótico. Está bien, pero yo con esta cubierta, todo, yo no sé, esperaba algo más. Ya sabéis que me queda por leer el larguísimo Misterios de Udolfo, que yo no me atrevo, algún día lo haré. La siguiente premisa es Ana Pavlovna, un libro salseante. Bueno, lo tengo clarísimo. Yo no he visto un libro con más giros, que es El alcalde de Castlereagh de Thomas Hardy, novela de 1886 que no le gusta a todo el mundo, a Jan no le gusta nada, la puso en sus peores lecturas de no sé qué año y aún no lo he superado. Fue mi primer Hardy y quedé absolutamente encandilada. A mí me gustó mucho más que Lejos del mundanal ruido, que me gustó mucho. A mí me gustó mucho más esta. La novela se desarrolla en el ámbito rural inglés, que era un ámbito que el autor reivindicaba mucho, y trata de un hombre, Michael Henchard, que un buen día está borracho perdido y creo que es en un mercado o en una festividad, vende a su mujer y a su hija, tal cual. Luego, cuando está sobrio, se arrepiente y decide convertirse en un hombre de bien y dejar de beber. No os cuento nada más, porque en esta novela pasa de todo. Tiene giros absolutamente conmocionantes y ahí es donde mucha gente dice que es una telenovela. Yo creo que leer esto en lectura conjunta tiene que ser la bomba. Desde aquí reivindico la prosa sobria, precisa e impactante de Hardy y su lirismo lúgubre y fatalista. Es una novela de madurez del autor, con muchos personajes muy interesantes, muy grises, con muchísimas contradicciones, sobre todo el protagonista Michael Henchard, que a mí me caló muy hondo, sobre todo al final. El final me encantó, fue maravilloso. Los personajes de Hardy son personajes que luchan contra la adversidad, pero que son arrastrados a la tragedia por la fuerza de la predestinación. La obra de Hardy es profundamente pesimista. Él no creía en la posibilidad de luchar contra las injusticias sociales ni contra la vida en general. No proponía reformas ni creía en el cambio social como hacía Dickens, sino que se dejaba arrastrar por la fuerza destructora e inexorable del destino. En este sentido se asemeja mucho a Zola. Los dos eran naturalistas, pero escriben de una forma muy diferente. Hardy es mucho más pausado y Zola es mucho más veloz e imparable en su narración. El libro que tengo muchas ganas de leer de Hardy es Jude, el Oscuro, porque es una novela polémica. Al parecer esta novela tiene opiniones muy polarizadas e incluso a gente a la que le encanta Hardy no le ha gustado esta novela. La ha tachado de desagradable, de insufrible, incluso la ha abandonado. Tengo mucha curiosidad. La siguiente premisa es Dolokhov, tu villano favorito. Bueno, no tengo ninguna duda. Es el conde Fosco de La mujer de blanco. El resto son aficionados. Le podría hacer un pelín de sombra el John Long Silver de La isla del tesoro, pero nadie más. Como os decía antes, esta es una sensation novel
que fue publicada en 1860 por entregas en la revista de Charles Dickens All the Year Round. Pues el conde Fosco, que es un conde italiano muy fuerte y muy astuto, trabaja en la sombra, es decir, siempre queda en segundo plano por detrás del que se supone que es el villano de la novela, que en realidad no lo es, y en realidad es él el que lo controla todo. Es un personaje ambiguo porque a veces parece implacable y otras veces parece externalizar una parte humana. De hecho, es extremadamente sensible a las cualidades de los demás y a la belleza. Y lo más interesante de la novela es su relación, su duelo con Marian, que sería la heroína de la novela. Tenemos por un lado a los malos, por otro lado a los buenos. Fosco está con los malos y Marian es la líder de los buenos. Y entre ellos hay una relación de amor-odio, sobre todo por parte de él, que la admira, que es brillante. El conde Fosco nunca pierde la educación, ni la sonrisa, ni el aire de pasar por allí por casualidad, pero Marian sabe que él lo sabe todo y lo controla todo y sabe que la está vigilando. Y él sabe que ella sabe que lo está vigilando. Y él sabe que ella lo sabe. Y ella sabe que él sabe que ella lo sabe. Es que es tremendo. Y todo esto mientras se siguen sonriendo en sociedad. Todo esto hace de él un personaje muy inquietante y, como os digo, es el verdadero villano de la historia, no Sir Percival, que es una especie de marioneta. Y además, el conde Fosco, a diferencia de Sir Percival, es muy carismático, es muy magnético y tienes una relación de amor-odio con él. Tiene muchísimo encanto y todos queremos saber más de él, es inolvidable. Y en la última premisa tenemos a Platón Karataev, ni idea, un libro que hizo replantearte la vida. Lo tengo clarísimo y voy a tener que repetirme, pero es que es así. Esa es mi mejor lectura del año, que es La muerte de Iván Ilich Tolstoy. No voy a extenderme hablando de ella, la he nombrado ya en muchos vídeos, tenéis reseña específica, pero es que ha sido una experiencia única. Yo diría que ha sido la experiencia vital y literaria junto más grande que he tenido jamás, porque ha llegado a mí en el momento propicio. Desde que murió mi padre, yo ya no le tengo miedo a la muerte, sino que le tengo miedo al sufrimiento previo, al sufrimiento físico, al sufrimiento mental y a todo lo que te puedes llegar a imaginar. Porque al principio te lo imaginas, cuando lees este libro constatas lo que es mucho peor de lo que habías imaginado y te confirma ese miedo que tienes. Esta novela consiguió transportarme a otra dimensión, a un espacio entre la vida y la muerte que obviamente ninguno de nosotros conoce todavía y yo espero fervientemente no tener que conocerlo. Espero pasar de un estado a otro de golpe, por favor. Prefiero morirme a los 50 de un infarto que a los 80 como Iván Ilich, os lo aseguro. Y esto ha sido todo por hoy. No sé cuándo voy a volver, no me atrevo a decirlo, pero mientras tanto, leed mucho.